con el grupo de continuar con estas clases. En esta oportunidad vamos a describir lo que son vías de conducción nerviosa, vías nerviosas. Hemos visto, ¿no?, que en la parte periférica es donde nosotros vamos a sentir un estímulo del medio exterior, que ésta ingresa al medio interior para que finalmente se pueda emitir una respuesta, ya sea una respuesta motora, una respuesta secretora o una respuesta emocional. De esta manera, el sistema nervioso realiza toda una integración de estos estímulos que se reciben en la periferia y va adecuando una respuesta para tal estímulo. Es en ese sentido que ustedes han visto a lo largo de las clases que el sistema nervioso es una estructura bien compleja de nuestro organismo, la cual ordena todas aquellos estímulos que hemos recibido en la periferia para que de alguna forma se dé una respuesta exacta. Es en ese sentido que esta va a tener lo que es una rama nerviosa aferente. Esta rama nerviosa aferente va a estar directamente relacionada con aquellos receptores que se encuentran en la periferia, es decir, en la piel, en las uñas, en el cuero cabelludo, en el cabello, que se encuentran directamente estos receptores. A partir de estos receptores que perciben un estímulo en la periferia, estos van a ser enviados a través de fascículos nerviosos o haces nerviosos y llega al centro de coordinación, que es el cerebro, en cualquiera de las áreas, dependiendo cuál sea el estímulo. Y esta va a dar una respuesta eferente, ¿ya? Esta respuesta eferente va a estar directamente relacionada con la vía motora. La respuesta aferente va a estar en relación con la parte sensitiva y la respuesta eferente en relación con la parte motora. Es en ese sentido que vamos a describir vías de conducción, estímulos, respuestas a estos estímulos percibidos. Vamos a empezar con la primera, ¿ya? Algo que debemos tomar en cuenta, este sistema nervioso central va a tener respuestas motoras, respuestas secretoras y respuestas emocionales, que van a estar directamente relacionadas con aquellas respuestas sensoriales, ¿ya? Con estas respuestas sensoriales. Vamos a ingresar primeramente con una respuesta motora, la vía motora. La vía motora va a estar formada por un conjunto de neuronas interconectadas entre sí y estas se van a encontrar en la corteza cerebral a partir de los diferentes núcleos que hemos visto en la base de cráneo. ¿Se acuerdan del núcleo caudado, del núcleo putamen, del globo pálido? Y también va a estar en relación con lo que es la cápsula interna y la cápsula externa. Vamos a ver que esta vía motora va a tener una vía motora somática. Esta vía motora somática va a presentar dos fascículos, un fascículo córtico-espinal y un fascículo córtico-nuclear. Vamos a tener otra respuesta motora, que es la vía motora córtico-espinal o vía piramidal. Vemos que en primera instancia tenemos esta vía córtico-espinal o también llamada piramidal, que se conoce más con este nombre, con la vía piramidal. Esta va a estar formada desde las pirámides de la médula oblonga, ya desde estas pirámides de la médula oblonga y conduce los estímulos desde la corteza cerebral hasta las astas motoras de la médula espinal, hasta estas astas motoras. Entonces, durante su trayecto va a tener lo que son respuestas motoras. Hablamos de primera neurona, segunda neurona, tercera neurona en algunos casos. Pero en el caso de la vía motora vamos a tener dos neuronas que se van a encontrar entre sí. En primera instancia, la primera neurona se va a encontrar en los 2/3 superiores del área motora primaria. ¿Alguien recuerda dónde se encuentra esta área motora primaria?
En el lóbulo frontal, doctor. Ya, pero hay una circunvolución específica, que es el área motora primaria, que era el área 4 de Brodmann. ¿Se acuerdan la circunvolución? Por delante del surco central, ¿no? Recuerden que era la circunvolución precentral, razón por la cual se encontraba por delante de la cisura central de Rolando. Esta circunvolución precentral era o es el área 4 de Brodmann, ¿ya? Que está directamente relacionada con la respuesta motora primaria. Entonces, su primera neurona se va a encontrar en esta área, en la circunvolución precentral, en específico en el lobulillo paracentral. Es donde se encuentra la primera neurona de esta vía motora córtico-espinal. Una vez que ésta lanza su fascículo, inicia su fascículo, va a tener parte del fascículo del área suplementaria y del área premotora, que estos tres fascículos nerviosos se unen entre sí y forman el fascículo córtico-espinal. Este fascículo córtico-espinal ya va a presentar en el área precentral, en la circunvolución precentral, lo que son las células gigantopiramidales de Betz en un 3%, ¿ya? Donde inicia la primera sinapsis, la primera neurona. Entonces, estas raíces nerviosas se unen y forman este fascículo córtico-espinal. Este fascículo córtico-espinal va a pasar a lo que es la cápsula interna. Fíjense ustedes, está por el brazo anterior de la cápsula interna donde se unen estos tres fascículos. Pasa por la rodilla de la cápsula interna y va a dar sus fibras nerviosas que se dirigen hacia el mesencéfalo, al pie del mesencéfalo. ¿Listo? Al pie del mesencéfalo, donde se va a encontrar este fascículo. Sigue de forma descendente y llega al puente, ¿ya? Al puente. En el puente vamos a ver que se va a dividir en pequeños fascículos, como ustedes pueden ver, en tres fascículos. Llega al puente y se divide en estos tres fascículos. Pasa a través de fibras que pasan por la región pontocerebelosa, va a atravesar a la médula oblonga. En la médula oblonga vamos a encontrar un fascículo que se encuentra en las pirámides de la médula oblonga. Desciende directamente por las pirámides de la médula oblonga en la región anterior. Una vez que se encuentra en estas pirámides de la médula oblonga, esta va a ser una acodadura, ¿ya? Una acodadura, esta decusación motora, que pasa al hasta motor de la médula espinal, donde se va a encontrar la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en las células motoras del hasta anterior de la médula espinal. Una vez que llega a esta asta anterior de la médula espinal, a través del fascículo córtico espinal lateral y del fascículo córtico espinal anterior. Vamos a ver que estas van a lanzar una respuesta, ¿ya? Que llega a, ya sea al receptor periférico, sea a un músculo estriado, un receptor uso, o puede ser también un receptor de la piel. Ese es el trayecto que sigue la vía motora córtico-espinal piramidal. No se olviden, la primera neurona se encuentra en la circunvolución precentral, en los 2/3 superiores. También se va a encontrar parte de su origen en el área motora suplementaria y en el área premotora. Sigue un trayecto, fíjense, un trayecto y pasa al mesencéfalo. En el mesencéfalo se va a entrecruzar en el pie del mesencéfalo, pasa al puente y se divide en pequeños fascículos por la región pontocerebelosa. Pasa a las pirámides
de la médula oblonga, a la región piramidal de la médula oblonga, donde va a dar su respuesta motora. Existe la decusación motora en las pirámides de la médula oblonga. Pasa hacia la parte posterior, hacia una codadura, y se forma el fascículo córtico-espinal lateral. Y sigue un fascículo de forma directa, es el fascículo córtico-espinal anterior. Y finalmente esta pasa al asta anterior de la médula espinal, donde se encuentran las células motoras y la segunda neurona de esta vía motora córtico-espinal, para finalmente terminar en el receptor. Vía motora córtico-espinal o piramidal. Vamos a entrar a la segunda vía motora, que es la vía motora córtico-nuclear. Esta vía motora córtico-nuclear también va a dar su primera neurona, donde se va a originar, va a ser en la circunvolución precentral, ya en el tercio inferior. Recuerden que la vía piramidal o la vía piramidal va a tener su origen en las neuronas en los 2 tercios superiores de la circunvolución precentral, mientras que esta va a ser en los 2 tercios inferiores de la circunvolución precentral, área motora primaria de Broca 4, área 4 de Broca. Entonces tiene su origen, su primera neurona en esta región. Este fascículo desciende, el fascículo córtico nuclear. Una vez que desciende, ya pasa por la rodilla, fíjense, directamente por la rodilla de la cápsula interna. Desciende de forma vertical y pasa al pie, ya, al pie de el mesencéfalo, ya, al pie del mesencéfalo, formando este haz geniculado. Ya forma este fascículo nervioso que se denomina haz geniculado. A nivel de los pedúnculos cerebrales de la región de protuberancia, vamos a encontrar lo que es el lemnisco medial, donde ingresa este fascículo al lemnisco medial del puente de Barolio. ¿Listo? Entonces ingresa a este lemnisco medial, pasa a la médula oblonga, ya, a la médula oblonga, desciende por detrás del fascículo córtico espinal. Vamos a ver que su segunda neurona se va a encontrar en los núcleos motores de la médula oblonga, es decir, entre el puente y la médula oblonga. Va a lanzar sus fibras nerviosas que cruzan por la línea media a los núcleos motores de los nervios craneales oculomotor, ya, del nervio oculomotor. Vamos a ver del nervio troclear, del nervio trigémino, del nervio abducen, del nervio facial, del nervio glosofaringio, del nervio vago, del nervio accesorio y del nervio hipogloso. Recuerden que estos nervios, sus núcleos motores se encuentran entre el mesencéfalo, entre el puente y la médula oblonga. Es decir, que la segunda neurona de esta vía córtico-nuclear se va a encontrar en estos núcleos motores. Desciende por la parte media, como ustedes pueden ver, a la médula oblonga. Vemos que en la médula oblonga también va a recibir lo que son fibras nerviosas que van a estar en estos núcleos, van a ir formando esta segunda neurona. Como ustedes pueden ver, prácticamente esta vía córtico-nuclear va a estar relacionada con el proceso de la masticación, de la deglución, de la fonación, de los movimientos de los músculos faciales, y va a conectar ambos hemisferios cerebrales, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Entonces, si nosotros hablamos de alguna lesión a nivel de esta vía, podemos tener afasia, desvío del globo ocular, podemos tener dificultad para hacer pasar los alimentos, parálisis del nervio glosofaringio, parálisis del nervio accesorio,
dificultad para el habla por la lesión del nervio hipogloso. Esta es la vía corticonuclear, también vía motora. La siguiente vía que vamos a describir es la vía extrapiramidal, ¿ya? Que es la segunda en importancia en la vía motora. Esta vía extrapiramidal es polisináptica, es decir, que tiene varios haces, varios fascículos nerviosos, razón por la cual se hace más compleja. Encontramos en esta lo que es la regulación del control y coordinación de los movimientos. Gracias a esta vía motora extrapiramidal se va a poder controlar estos movimientos y se puede realizar de forma coordinada. Debemos tomar en cuenta que esta vía extrapiramidal va a estar conformada por núcleos que se encuentran en la corteza cerebral, los núcleos basales, el núcleo subtalámico, también parte de la formación reticular y el núcleo rojo. Vemos que esta vía extrapiramidal va a presentar dos vías, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa va a estar relacionada con la vía córtico-estriada, en la cual van a participar el núcleo caudado y el núcleo putamen de los hemisferios cerebrales. Y la vía indirecta va a estar relacionada con el núcleo subtalámico, la sustancia negra y el núcleo estriado, que son las dos vías que van a formar a esta vía piramidal, a la vía córtico-estriada. Debemos tomar en cuenta que esta vía va a recibir impulsos, ya recibe impulsos a nivel del núcleo subtalámico. Entonces, recibe estos impulsos a nivel de este núcleo subtalámico. Y vamos a ver que esta va a estar directamente relacionada hacia la región estriada, ya hasta la parte estriada de la corteza cerebral. Estas van a enviar fibras al núcleo ventral lateral y ventral anterior del tálamo óptico, ¿ya? A estos dos núcleos. Y en esta se va a encontrar una decusación, que son las fibras tálamo-corticales, que se dirigen hacia la corteza cerebral, como ustedes pueden. Entonces tenemos esta vía, que es la vía directa. En la vía indirecta podemos ver que participa lo que es el globo pálido, ¿ya? El globus pálido, el núcleo subtalámico, y también vamos a ver que participa lo que es la sustancia negra del mesencéfalo. Estas fibras van a tener sus fascículos que son emitidas a la corteza cerebral, en específico al área motora primaria y al área premotora. Esa es la vía motora extrapiramidal. Vamos a tener esta otra vía, también motora, que es la vía estriado troncoencefálico espinal, ¿ya? Que es la siguiente vía que se encuentra en relación con esta vía extrapiramidal. Podemos decir que esta vía estriado troncoencefálico espinal va a presentar o proyectar sus impulsos a nivel inferior, es decir, a nivel de la formación reticular, a nivel del núcleo rojo, a nivel de la sustancia negra y a nivel del cerebelo. Esa es su vía de recorrido de los impulsos. En esta vamos a encontrar varios procesos multisinápticos que llegan a formar fascículos entre ellos. ¿Listo? Y en primera instancia vamos a tener este fascículo, que es el fascículo tegmental central, ¿ya? Este fascículo tegmental central, o también llamado fascículo central de la calota, van a tener su origen en el núcleo globopálido, ¿ya? En el núcleo globopálido. Esta va a emitir una fibra nerviosa a lo que es el núcleo rojo y también va a pasar a lo que es la sustancia negra, núcleo rojo y sustancia negra del mesencéfalo, para terminar en la oliva inferior, en el núcleo de la oliva inferior de la médula oblonga. Entonces,
esta finalmente se va a proyectar hacia el paleocerebelo y a la médula espinal. Este es el fascículo tegmental central. Vamos a tener el siguiente fascículo, que es el fascículo rubroespinal, ¿ya? Este fascículo rubroespinal se va a originar en el núcleo rojo. Tiene su origen en el núcleo rojo, sigue sus fibras nerviosas hacia la sustancia negra. De la sustancia negra va a recorrer de forma vertical y hace una decusación en la región anterior, ¿ya? En la región anterior del mesencéfalo, que se denomina decusación tegmental anterior. Desciende de forma vertical hasta la médula espinal, se va a situar por delante del fascículo corticoespinal lateral y pasa a distribuirse en las astas motoras, ¿ya? En estas astas motoras de la médula espinal. El núcleo rojo, al recibir las fibras de la corteza cerebral y del cerebelo, va a realizar varias conexiones hacia la médula espinal, razón por la cual esta vía va a controlar el tono de los músculos flexores, ¿ya? Controla el tono de estos músculos flexores de la extremidad superior del lado contralateral. Esa es la función que va a realizar este fascículo rubroespinal. Vamos con el siguiente fascículo. El siguiente fascículo es el fascículo tectoespinal. ¿Ya? Tenemos entonces a este fascículo, que es el fascículo tectoespinal, que es el A. Entonces podemos decir que este fascículo tectoespinal va a originarse en los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Listo? En estos tubérculos cuadrigéminos superiores. Vamos a ver que a partir de este origen sus fibras van a realizar una decusación anterior tegmental, formando este fascículo tectoespinal. En esta vamos a encontrar que desciende por el fascículo longitudinal medial del puente o protuberancia. Desde ahí vamos a ver que sigue la cisura media anterior y se proyecta hacia los segmentos cervicales de la médula espinal. Prácticamente este segmento tectoespinal es la que va a intervenir en los movimientos de la cabeza en relación con los reflejos visuales, en relación directa con estos reflejos visuales. Vamos a tener el siguiente fascículo, es el fascículo retículo espinal. Este fascículo retículo espinal va a tener su origen en la formación reticular del puente, es donde se origina, está su primera neurona. Desciende de forma vertical y va a pasar a la médula oblonga, donde sigue un trayecto directo y en la parte anterior hace una decusación para pasar al cordón lateral de la médula espinal. Sus fascículos nerviosos se van a proyectar a los segmentos cervicales. Estos segmentos cervicales de la médula espinal van a controlar el tono muscular de esta región. Esa es su función principal. Llega hasta estos fascículos cervicales de la médula espinal. Ese es el fascículo retículo espinal. Vamos a tener el siguiente fascículo, que es el fascículo vestíbulo espinal. Este fascículo vestíbulo espinal va a tener su origen en los núcleos vestibulares de la región bulbopontina, ¿ya? Tiene su origen acá, puente de Barolio. Entonces, en estos núcleos vestibulares. Una vez que se origina en estos núcleos vestibulares, va a pasar por el núcleo lateral, ¿ya? El fascículo vestíbulo espinal. Desciende de forma vertical, pasa a la médula oblonga, ¿ya?
y forma un fascículo que regula el tono muscular de los músculos extensores, ¿ya? De los músculos extensores de la región cervical, lo que nos permite conservar la posición erecta, ¿ya? Esa es la función de este fascículo vestíbulo-espinal. Prácticamente participa en la regulación de conservar la posición erecta y regula el tono de los músculos extensores de la región cervical. Vamos con esta otra y tenemos a lo que es el fascículo olivoespinal. Este fascículo olivoespinal va a encontrarse formando en el núcleo de la oliva inferior, que se encuentra en el puente de Barolio, ¿ya? Parte de la médula oblonga, donde tenemos a el núcleo de la oliva inferior. Desde ahí desciende de forma vertical para continuarse en la médula espinal. Llega hasta los segmentos cervicales de la médula espinal al cordón anterior, como ustedes pueden observar, a este cordón anterior. Este fascículo olivoespinal regula el movimiento de la cabeza y de la extremidad superior. Esa es su función principal, regular el movimiento de la cabeza y de la extremidad superior. Vemos que los fascículos tectoespinal, vestíbulo espinal, retículo espinal van a actuar directamente sobre la médula espinal, regulan el tono muscular, los movimientos, el reflejo de la cabeza, miembro superior y tronco. Entonces, prácticamente nos permiten tener esta postura. Esa es la vía estriado troncoencefálico espinal. Vamos a ir con la siguiente vía y en esta tenemos a la vía córtico-ponto-cerebeloso espinal. Vemos que esta vía va a tener relación con el tono muscular, la coordinación y el equilibrio de los movimientos. También va a estar formado por fascículos y está constituido por el fascículo frontoparieto-pontino y el fascículo temporo-occipito-póntico, que son estos los fascículos que van a ir regulando estas funciones. Vemos que esta vía va a encontrarse formada por fibras nerviosas que se originan en la corteza cerebral en el área premotora, ¿ya? En el área premotora del lóbulo frontal. Desde ahí vamos a ver que sigue un trayecto casi vertical y llega hasta el puente de Barolio. Vamos a ver que otra fibra nerviosa se origina en el lóbulo parietal y en el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Estos 4 fascículos nerviosos van a pasar a los núcleos del puente. ¿Ya? En los núcleos del puente vamos a ver que realizan una sinapsis. Una vez que llegan al puente, sus fibras nerviosas salen, ¿ya? Salen hacia la corteza neocerebelosa, hacia esta corteza neocerebelosa, donde vamos a ver que hacen una sinapsis con las células de Purkinje en el dentado del cerebelo. Estas neuronas van a lanzar sus fibras nerviosas hacia los pedúnculos cerebelosos superiores y se van a entrecruzar terminando en el núcleo rojo y en el núcleo ventral lateral del tálamo óptico. Ese es el trayecto de este fascículo córtico ponto cerebeloso espinal. Como ustedes han visto, esta vía del sistema motor extrapiramidal forma varias conexiones y participa en numerosas funciones que son
de la vida diaria y en específico importantes, que son los movimientos y la regulación y coordinación de estos movimientos, aparte de regular el tono muscular. Fíjense y vemos este otro trayecto. Ya tenemos el haz cerebelo rubro talámico. Este haz cerebelo rubro talámico tiene su origen en la corteza premotora, ¿ya? En esta corteza premotora. Vamos a ver que esta se dirige a los núcleos del tálamo óptico. Una vez que se dirige a los núcleos del tálamo óptico, van a pasar a la corteza del neocerebelo, donde hacen sinapsis con las células de Purkinje. Vamos a ver también que estas fibras de la cerebelo rubro talámico también va a tener una sinapsis con el núcleo rojo y va a descender de forma vertical, formando el fascículo rubro espinal. Vamos ya a ingresar a la vía nerviosa motora visceral. Esta vía motora visceral va a estar directamente relacionada con un conjunto de interconexiones de neuronas que terminan realizando una sinapsis tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático. Es decir, que participan dentro del sistema nervioso autónomo. En estas vamos a ver que su primera neurona se va a encontrar en el sistema nervioso central, en los núcleos del tronco encefálico y en la médula espinal. Estos van a formar lo que son unas fibras nerviosas preganglionares, que estas se van a conectar con las neuronas periféricas a nivel de los ganglios vegetativos. Vemos que esta vía motora visceral va a estar en relación con el sistema simpático, es decir, que va a ser la que más sinapsis va a desarrollar y es la que con mayor frecuencia o mayor número se encuentra distribuido. Estas se van a encontrar más que todo en los músculos erectores de los pelos, en las glándulas sudoríparas, en las paredes de los vasos sanguíneos, en el corazón, los pulmones y las vísceras del abdomen y la pelvis. Vamos a ver que su primera neurona, esta primera neurona de la vía motora visceral simpática, va a estar relacionada con la columna gris o sustancia gris de la médula espinal, ¿ya? Con esta sustancia gris de la médula espinal, a nivel de los fascículos torácico 1 hasta la lumbar 2, donde se encuentra su primera neurona, desde el primer segmento torácico hasta el segundo segmento lumbar. Una vez que se originan estas fibras nerviosas, van a formar fibras preganglionares, ¿ya? Mielínicas, revestidas de mielina. Y estas van a formar ramas comunicantes que hacen sinapsis con los ganglios simpáticos de la cadena ganglionar simpática. Una vez que realizan esa sinapsis, nosotros vamos a ver que la segunda neurona se encuentra en estos ganglios, ¿ya? En estos ganglios simpáticos, donde se encuentra esta segunda neurona. En esta segunda neurona vamos a encontrar fibras nerviosas postganglionares amielínicas. Estas se van a dirigir hacia los nervios raquídeos, donde va a dar sus ramos comunicantes, para terminar realizando su respuesta a nivel de los órganos viscerales. Ese es el trayecto de la vía motora visceral simpática. ¿Listo? Recuerden que las neuronas preganglionares son mielínicas y se van a encontrar en el asta, en la sustancia gris de la médula espinal, mientras que las fibras nerviosas postganglionares son amielínicas y se encuentran en el ganglio simpático. Esa es la vía motora visceral simpática. Vamos con la vía motora
visceral parasimpática. Esta vía motora visceral parasimpática se va a dividir en dos, en una vía visceral parasimpática craneal y en una vía visceral parasimpática sacra. La vía parasimpática craneal va a estar situada en los núcleos del tronco encefálico y también se relaciona con los orígenes de los nervios craneales, como por ejemplo el nervio motor, el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Vamos a ver que están directamente su respuesta en los núcleos iridoconstrictor, el núcleo salival superior y el núcleo lágrimo-muconasal y el núcleo salival inferior. La parte parasimpática sacra va a estar situado en los núcleos de la médula espinal sacra 2, sacra 3 y sacra 4, prácticamente en la región intermedio lateral de estos fascículos de la médula espinal. Entonces, este sistema parasimpático va a estar directamente relacionado con estos orígenes de los nervios y también de los fascículos de la médula espinal sacra 2, sacra 3 y sacra 4. Hasta aquí habríamos descrito toda la vía nerviosa motora. Vamos a continuar ahora con las vías nerviosas sensitivas, si no tienen alguna pregunta. Estamos bien hasta aquí, ¿no? Sí, doctora. Prácticamente es lo que hemos ido viendo, ¿no? Cuando veíamos los núcleos, los cortes, qué núcleos se encontraban. Entonces ahora vemos cómo se conectan entre sí a través de sus fascículos nerviosos y las respuestas que pueden darnos, ¿no? Ahora ya entendemos por qué se da una respuesta motora, cómo se controla el tono muscular, los movimientos y la coordinación. Es bien importante que ustedes sepan dónde se encuentra la primera neurona y la segunda neurona, cuál es el trayecto que sigue. Esa es la importancia de este capítulo. ¿Listo? Entonces, con ese preámbulo, vamos a continuar con la vía sensitiva. La vía sensitiva, como ustedes recuerdan, va a estar directamente relacionada con las fibras nerviosas aferentes. ¿Ya? Vamos a ver que existe un conjunto de neuronas que se interconectan entre sí y transmiten la información recepcionada en la periferia hacia los centros nerviosos. Ya aquí va desde la parte periferia a la parte central. Hemos visto en la vía motora que era desde la parte central a la periferia. ¿Listo? Eso deben tomarlo muy en cuenta para poder comprender este recorrido. Entonces, vemos que existen los ganglios espinales a lo largo de toda la médula espinal, que estas van a ser el primer punto donde se realiza la sinapsis. Debemos tomar en cuenta que esta vía sensitiva va a estar formada por tres, ¿ya? Por tres, que son la sensibilidad superficial exteroceptiva, discúlpenla ahí, la sensibilidad profunda o propioceptiva, la sensibilidad visceral o visceroceptiva, que son las tres sensibilidades que vamos a ver. Empezamos con la primera sensibilidad, que es la sensibilidad superficial. Esta sensibilidad superficial va a estar formada por los estímulos termoalgésico, táctil y presión, que estas vienen desde los receptores de la piel y la mucosa. Entonces, empezamos con la descripción de esta vía sensibilidad termoalgésica. Su primera neurona, su primera neurona de esta sensibilidad termoalgésica se va a encontrar en este ganglio espinal, ya que se encuentra en las fibras nerviosas aferentes. Estas van a pasar hacia lo que es la médula espinal a través del surco posterolateral y luego terminan en el núcleo gelatinoso del asta posterior,
¿ya? Del asta posterior de la médula. La segunda neurona de este fascículo se va a encontrar en este núcleo gelatinoso, en las células que se encuentran en el núcleo gelatinoso del asta posterior de la médula espinal. Una vez que se realiza esa sinapsis, vamos a ver que esta recorre hacia una decusación hacia lo que es el cordón lateral de la médula espinal, lo que hace formar un fascículo, que es el fascículo espinotalámico lateral. Y también hace una decusación hacia el cordón anterior, ¿ya? Formando este otro fascículo, que es el fascículo espinotalámico anterior. Entonces, sigue un trayecto de forma ascendente y llega hasta el tálamo óptico, ¿ya? Pasa por la formación reticular del puente donde se unen los dos fascículos, tanto el fascículo espinotalámico anterior como el fascículo espinotalámico lateral. Este pasa al mesencéfalo, ¿ya? Y del mesencéfalo llega a lo que es el tálamo óptico. La tercera neurona se va a encontrar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, donde se encuentran las neuronas, ¿ya? Y estas pasan hacia el brazo posterior de la cápsula interna, donde finalmente terminan en el área 3, 1 y 2 de Broca, que es el área sensitiva, donde se encuentra el homúnculo sensitivo. ¿Listo? Entonces va a terminar en esta área, en el lobulillo paracentral, en la parte posterior del lobulillo paracentral, en la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Áreas 3, 1 y 2 de Broca. Ese es el fascículo, esa es la sensibilidad termoalgésica. Vamos a irnos con esta otra vía, que es la sensibilidad táctil y de presión. Esta sensibilidad táctil o de presión va a estar relacionada con percibir el tamaño de algún objeto, la forma que tiene, la textura y los movimientos a través de la piel y las mucosas. Es decir, si ustedes tienen a mano un vaso o un bolígrafo o su cuaderno, lo que hace esta sensibilidad táctil y de presión es interpretar. El bolígrafo es una estructura de plástico, tiene una punta, entonces va viendo la textura, la naturaleza, el peso. Va identificando esto a través de los receptores de la piel. Una vez que se identifica esto, hace que los dedos desarrollen un tacto fino, ¿ya? Un tacto fino. Y puede también relacionarse con la sensibilidad grosera, es decir, la sensibilidad táctil protopmática, la cual no distingue de forma fina esta estructura. Vamos a ver que su primera neurona se va a encontrar en los ganglios espinales, ¿ya? Entonces llega la fibra motora, la fibra sensitiva aferente, perdón, esta fibra sensitiva aferente al ganglio espinal. Una vez que llega a este ganglio espinal, vamos a ver que sus fibras van a penetrarse hacia la médula espinal a través del surco posterolateral. Esta se va a conectar con el núcleo propio del asta posterior de la médula espinal, donde existe la conducción de la sensibilidad táctil fina epicrítica, que se corre por el cordón posterior, por este cordón posterior de la médula espinal. Una vez que se encuentra en el núcleo propio del asta posterior de la médula espinal, es donde se encuentra la segunda neurona. La segunda neurona se va a encontrar en el núcleo propio, cruzando a la parte media de la comisura blanca de la médula espinal, es decir, de la comisura anterior. Una vez que llega
hasta esta comisura, nosotros podemos observar que se forma lo que es un fascículo espinotalámico anterior y un fascículo espinotalámico lateral. Ya también va a conjuncionarse su fibra. Una vez que se origina, se continúa con estos dos fascículos y llega hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿ya? Llega hasta este núcleo. Una vez que llega a este núcleo es donde se encuentra la tercera neurona, en el núcleo ventral posterolateral. Va a pasar a lo que es el brazo posterior de la cápsula interna y termina en el área sensitiva 3, 1 y 2 de Broman en la circunvolución parietal postcentral, en la parte posterior del lobulillo paracentral, donde termina esta sensibilidad. Ese es el trayecto de esta vía sensibilidad táctil y presión. Vamos a ver que en el segundo punto tenemos la sensibilidad propioceptiva o sensibilidad profunda, que es la que se proyecta desde los receptores articulares, desde los receptores de los músculos y los tendones. Y esta se va a dividir en una sensibilidad propioceptiva consciente y una sensibilidad propioceptiva inconsciente. La sensibilidad propioceptiva consciente va a llegar hasta la corteza cerebral y conduce los estímulos de posición, movimiento, peso, vibraciones que se encuentran en las diferentes partes del cuerpo. Mientras que en la sensibilidad propioceptiva inconsciente tiene sus conexiones en la corteza cerebelosa, que va a estar directamente relacionada con el tono muscular y la estática del cuerpo. Vamos a empezar con la primera, que es la sensibilidad propioceptiva consciente. Esta sensibilidad propioceptiva consciente va a tener su primera neurona en los ganglios espinales. Fíjense, tenemos un receptor muscular, un uso muscular. Esta pasa al ganglio espinal, donde se va a encontrar la primera neurona. La primera neurona se encuentra en los ganglios espinales. Desde ahí vamos a tener prolongaciones nerviosas que recogen toda la sensibilidad de los receptores articulares, musculares y tendinosos. Estas fibras nerviosas pasan al cordón posterior, ¿ya? Al cordón posterior de la médula espinal a través del surco posterolateral y se va a dividir en dos fascículos, un fascículo ascendente y un fascículo descendente. Vemos que el fascículo ascendente va a tener una dirección directa, ¿ya? De forma ordenada, que atraviesa a través del cordón posterior de la región sacra, lumbar, torácica, hacia la región posteromedial, formando un fascículo delgado que se proyecta a la médula oblonga a través de los núcleos y cuneiforme. Pasa al puente formando el lemnisco medial, ya al núcleo del lemnisco medial. Esta pasa al colículo superior del mesencéfalo y llega al tálamo óptico. Vamos a ver que la segunda neurona de esta sensibilidad propioceptiva consciente se va a encontrar en los núcleos delgado y cuneiforme de la médula oblonga. Y su tercera neurona se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Desde aquí pasa por el brazo posterior de la cápsula interna y termina en el área sensitiva 3, 1 y 2 de Broman. ¿Listo? Esa es la sensibilidad propioceptiva consciente. Si existiera lesión a nivel de este fascículo, lo que vamos a encontrar es una disminución de esta sensibilidad en relación a la posición de los miembros inferiores, a lo que nosotros llamamos ataxia locomotriz, ya que es una alteración de esta sensibilidad.
Vamos con la siguiente y tenemos la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Esta sensibilidad propioceptiva inconsciente se va a encontrar relacionado a través de los estímulos que se encuentran en los receptores articulares, musculares y tendinosos. Estas se van a proyectar al cerebelo y intervienen en la regulación del tono muscular y la estática del cuerpo. Entonces, tenemos su origen, también va a tener su primera neurona en la región de los ganglios espinales. Si ustedes se dan cuenta, casi todas las vías de sensibilidad tienen su primera neurona en los ganglios espinales. Entonces se forman las fibras nerviosas periféricas, las cuales recogen los estímulos de los receptores articulares, musculares y tendinosos. Estas van a ingresar por el surco posterolateral de la médula espinal, ¿ya? De la médula espinal, y se van a conectar a la base del asta posterior, donde van a encontrarse una primera estación en el núcleo torácico posterior y el núcleo basal externo, los cuales van a dar origen a los fascículos espinocerebelosos, directo y espinocerebeloso cruzado. La segunda neurona, vamos a ver que se encuentra en este núcleo, en el núcleo torácico posterior de los fascículos nerviosos de la médula espinal cervical 8 hasta la lumbar 2. En estos segmentos se encuentra la segunda neurona. Estas fibras nerviosas se van a dirigir hacia la parte anterior y van a tener un trayecto ascendente, es decir, que hace una decusación hacia el cordón anterior de la médula espinal y sigue un trayecto ascendente a través de esta médula lumbosacra, médula torácica, médula cervical. Una vez que pasa a la médula oblonga, a esta médula oblonga, vamos a ver que realiza una sinapsis en el núcleo cuneiforme accesorio. En este núcleo cuneiforme accesorio que se encuentra en la médula oblonga. Y este núcleo cuneiforme va a emitir fibras nerviosas formando el fascículo cuneo-cerebeloso, el cual va a ingresar al lóbulo anterior del cerebelo y va a formar el fascículo espinocerebeloso posterior directo. Su tercera neurona se va a encontrar en las células de Purkinje de la corteza cerebelosa, donde van a realizar sinapsis con el núcleo globoso, con el núcleo emboliforme y el núcleo dentado, ¿ya? El núcleo dentado del cerebelo. ¿Listo? Su cuarta neurona se va a encontrar en el núcleo dentado, núcleo globoso y núcleo emboliforme del cerebelo, donde realiza su última sinapsis. Esa es la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Vamos a tener sensibilidad visceral, ¿ya? Es aquella que se encuentran originados en los receptores de los vasos sanguíneos y los órganos viscerales como el estómago, hígado e intestino. Además, también va a estar en relación con los vasos sanguíneos, donde se encuentran los receptores del dolor, ¿ya? Y van a terminar por medio de plexos, ¿ya? Plexos, como ramilletes nerviosos. Vamos a ver que su primera neurona también se va a encontrar en el ganglio espinal, ¿ya? La primera neurona se encuentra en el ganglio espinal. Va a tener neuronas unipolares, es decir, que emiten fibras de sensibilidad somática. Estas fibras recogen toda la sensibilidad de las vísceras, las cuales pueden seguir un trayecto, ya sea la vía simpática o la vía parasimpática. Su segunda neurona se va a encontrar en la región intermedio lateral,
en estas neuronas de esta región hacia los núcleos motores somáticos del asta anterior, donde van a formar arcos reflejos viscerales, formando el haz espinotalámico lateral que llega hasta la región del tálamo óptico, en la cual se va a dirigir finalmente a la región del hipotálamo. Tenemos la sensibilidad visceral. Vamos a entrar ahora ya a las vías nerviosas propias que hemos ido describiendo durante todos estos temas. En primera instancia tenemos la vía óptica. Recuerden que la vía óptica está formada por una cadena de neuronas que transmiten estímulos luminosos desde la retina a la corteza cerebral del lóbulo occipital, en específico al área visual primaria, que es el área 17 de Broma. Vamos a ver que esta vía óptica va a presentar su primera neurona en estas dos células, que son los conos y los bastones, ¿ya? Que se encuentran en la capa pigmentaria. Estas células son fotorreceptoras, es decir, que los conos reciben la visión diurna y discriminan los colores, y los bastones reciben la visión nocturna y pueden discriminar el blanco y negro. ¿Listo? Estas dos neuronas, que son los conos y los bastones, van a ser la primera estación donde se encuentra la primera neurona. Una vez que se originan estos impulsos en los conos y los bastones de la retina, vamos a ver que estas forman una especie de capa plexiforme en la retina, donde realizan sinapsis con neuronas bipolares y transmiten sus fibras nerviosas hacia las células ganglionares. Estas células ganglionares van a recoger los estímulos de las neuronas bipolares en la capa plexiforme. Es la segunda neurona en estas células ganglionares, en la capa plexiforme interna, que se encuentra en la retina. Esta va a pasar a través del nervio óptico, ya que se origina en la parte posterior del globo ocular. Entonces se transmite a través de este nervio óptico y pasa al quiasma óptico. Al quiasma óptico, donde existe este entrecruzamiento, y se forman las fibras de la retina nasal y las fibras temporales. ¿Listo? Fibras temporales y fibras de la retina nasal, que en la parte media se van a realizar un entrecruzamiento, una decusación, y se continúa con el tracto óptico. Una vez que llega al tracto óptico contorneando el mesencéfalo, vamos a ver que estas fibras va a pasar al cuerpo geniculado lateral, como ustedes pueden observar. Llega a este cuerpo geniculado lateral, donde vamos a encontrar 6 capas neuronales que se encuentran en esta región. Pasa por esta capa y llegamos a la tercera estación, que es la tercera neurona. La tercera neurona se va a encontrar en este cuerpo geniculado lateral, formando un haz, un fascículo, que es el fascículo geniculado calcarino, es decir, que ingresa a la cisura calcarina. Este haz es el haz geniculado calcarino, que va a terminar en la corteza del lóbulo occipital, donde se va a encontrar el área 17 de Broma y donde termina este fascículo, esta vía óptica. Esta área visual es donde se interpreta ya y se define toda la imagen, la topografía de esta imagen. Va a estar directamente relacionada con las áreas 18 y 19 de Broma. Una lesión a nivel de este fascículo nos puede producir alteraciones en la vista. Por ejemplo, podemos tener ceguera, una ceguera completa,
cuando hay una lesión a nivel de este tracto óptico. Una lesión a nivel de este quiasma óptico, a nivel de este, vamos a tener una hemianopsia heterónima, es decir, que puede ver el campo frontal, pero no puede ver el campo temporal. Esa es una hemianopsia heterónima en el globo ocular derecho. En el globo ocular izquierdo puede ser que ve el campo temporal y no ve el campo frontal. Entonces tenemos hemianopsia heterónima. Si existe una lesión a nivel del tracto óptico, lo que nos da es una hemianopsia homónima, es decir, puede haber lesión del campo temporal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y tenemos, si existe una lesión a nivel del haz geniculado calcarino, podemos tener una cuadranopsia homónima, es decir, que solo la parte anterior es la que no se puede, no puede ver. Entonces es una cuadranopsia homónima. Esas son las lesiones que pueden existir a nivel de esta vía óptica. Vamos a la siguiente vía y tenemos la vía acústica. Esta vía acústica también es una cadena neuronal que transmiten los estímulos sonoros desde el oído interno hacia el cerebro. Debemos destacar acá la presencia de este órgano, que es el órgano de Corti, ¿ya? Este órgano de Corti es una zona especializada para la audición, es decir, se encuentra el conducto coclear del oído interno. Recuerden que acá vamos a encontrar lo que son estas células, que son las células acústicas. Y tenemos el ganglio coclear o ganglio de Corti. Entonces, estas células acústicas van a mandar fibras nerviosas hacia el ganglio de Corti y en la parte media vamos a encontrar lo que es la membrana basilar, que en la parte superior hace una vibración con la membrana tectoria una vez que exista un estímulo. Una vez que vemos esta formación de la vía acústica, podemos decir que la primera neurona se va a encontrar en este ganglio coclear, que se encuentra en el mondiolo de la cóclea. Entonces, su primera neurona se encuentra en este ganglio coclear. En esta vamos a encontrar neuronas bipolares que se prolongan hacia la periferia, formando el nervio coclear que ingresa al puente en la porción lateral del surco bulbopontino. ¿Listo? Entonces vamos a ver que este es la primera neurona, la neurona coclear. ¿Listo? Nervio coclear. Se forma. Esta va a ingresar a lo que es el puente, ¿ya? Donde se van a encontrar los núcleos cocleares anterior y posterior, la segunda neurona. Esta va a estar directamente entre el puente y el bulbo. Entonces, entre la unión del puente y el bulbo. Entonces, esa es la segunda neurona. Va a seguir un trayecto dorsal hacia la parte posterior, va a seguir un trayecto ventral, una vía intermedia. Estas van a pasar al lemnisco lateral, ¿ya? A este lemnisco lateral, donde se origina la vía auditiva central. Esta que ha sido enviada por las fibras nerviosas de los núcleos cocleares anterior y posterior. Una vez que pasa a los núcleos del lemnisco lateral, esta va a seguir un trayecto ascendente hacia el tubérculo cuadrigémino inferior del mesencéfalo, ¿ya? Entonces ingresa a este tubérculo y asciende por el cuerpo geniculado medial. Llega al tálamo óptico, a la parte inferior del tálamo óptico, donde se encuentra el cuerpo geniculado medial. Una vez que llega a este cuerpo geniculado medial, va a pasar a través del brazo del tubérculo cuadrigémino inferior
hacia los lemniscos laterales, donde se van a formar las fibras comensurales. Su tercera neurona se va a encontrar en este cuerpo geniculado medial, donde finalmente va a lanzar sus radiaciones acústicas hacia los segmentos 41 y 42 de Broma en la circunvolución temporal transversa, donde se encuentra la corteza auditiva. Ese es el trayecto acústico de la vía acústica. Vamos con el siguiente y tenemos la vía vestibular. Esta vía vestibular está directamente relacionada con el equilibrio corporal, ya la coordinación de los ojos, la cabeza durante el movimiento. A esta debemos tomar en cuenta dos estructuras, lo que es la mácula del utrículo y del sáculo y también las ampollas de los conductos semicirculares. ¿Se acuerdan de la cóclea y los conductos semicirculares que veíamos, verdad, en oído interno? Entonces, ahí encontrábamos unas ampollas que se encontraban en estos conductos semicirculares. Entonces ya tenemos una representación histológica de esta ampolla. Debemos mencionar que el utrículo y el sáculo se van a encontrar entre los conductos semicirculares, van a formar lo que es una membrana otolítica, que está formada por estos otolitos y van a realizar una interacción con las células ciliadas, y estas células ciliadas son las que van a formar las fibras nerviosas maculares, ¿ya? Estas fibras nerviosas maculares, que están formadas a través de estas células ciliadas, que estas van a formar pequeñas crestas. La mácula tiene una forma de lámina, como ustedes pueden ver en toda su extensión. Presenta esta membrana otolítica que tiene un aspecto de gelatina, ¿ya? Donde se albergan cristales de carbonato de calcio, lo que se denominan otolitos. En esta vamos a encontrar lo que son los cilios, estos cilios de las células sensoriales. Vamos a encontrar esta otra ampolla y en la ampolla vamos a encontrar lo que es esta cúpula, la cúpula gelatinosa de la cresta ampular. Esta va a estar unida a través de estas células ciliadas, ¿ya? Que estas van a formar también lo que son las fibras ampulares, estas fibras nerviosas ampulares. Una vez descrita estas dos estructuras, podemos ver que la vía vestibular va a presentar su primera neurona a nivel del ganglio vestibular. ¿Listo? Fíjense ustedes, aquí tienen ya las ampollas semicirculares, tienen el utrículo y tienen el sáculo. Entonces tiene su origen estas fibras nerviosas que pasan al ganglio vestibular. Este ganglio vestibular va a tener lo que son las neuronas bipolares. Estas van a formar fascículos de fibras nerviosas centrales de forma ascendente. Esta va a pasar a los núcleos vestibulares que se encuentran en la región bulbopontina. ¿Listo? En la cara posterior de la región bulbopontina, donde se encuentra estos núcleos vestibulares, el ala blanca externa que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, que es donde se encuentra la segunda neurona. Esta segunda neurona va a formar lo que son fascículos 4, uno superior, uno inferior y uno lateral. Estas van a emitir sus fibras nerviosas hacia el lóbulo flóculo nodular, donde se encuentra la tercera neurona, en el arquicerebelo, en el lóbulo flóculo nodular. Su cuarta neurona se va a encontrar en los núcleos del techo, que se dirigen hacia los pedúnculos cerebelosos inferiores, y esta se va a dirigir hacia la corteza cerebral, en los núcleos del techo. ¿Listo? Y es donde termina esta vía vestibular.
Vamos con la última vía. La penúltima vía es la vía gustativa. Esta vía gustativa también va a presentar lo que son un importante papel en la región de la nutrición, es decir, de sentir los sabores, y está directamente relacionado con las papilas gustativas linguales, las papilas caliciformes, las papilas fungiformes y foliadas que se encuentran alrededor de la lengua, lo que nos va a permitir captar las sensaciones de sabores, dulce, salado, ácido, amargo, y también tiene relación con la vía del sentido del olfato, ¿ya? Entonces vemos que su receptor gustativo tiene una forma ovoide, ¿ya? En la cual se va a encontrar revestida de mucosa. Tenemos una primera neurona. Esta neurona se va a encontrar en el ganglio geniculado del nervio facial. Entonces tenemos esta, su primera neurona. Vemos que esta sigue un trayecto de el ganglio inferior, que es el ganglio petroso glosofaringio, y tenemos el ganglio inferior del nervio vago, ¿ya? O también llamado ganglio nodoso del nervio vago. Desde ahí se emite fibras nerviosas hacia el núcleo gustativo. En el núcleo gustativo es donde se encuentra la segunda neurona. La segunda neurona va a formar lo que son fascículos gustativos, ¿ya? El fascículo gustativo talámico. Este fascículo gustativo talámico va a enviar sus fibras nerviosas al núcleo ventral posteromedial, que es donde se encuentra la tercera neurona, y a partir de esta pasa por el brazo posterior de la cápsula interna a la corteza gustativa, al área 43 de Broma, que se encuentra esta en la circunvolución parietal postcentral, cerca de la zona del lóbulo de la ínsula, donde se encuentra esta corteza gustativa. Vamos a tener finalmente esta última vía, que es la vía olfatoria. Esta vía olfatoria va a estar directamente relacionada con la función de interpretar los olores, identificar estos olores. Tiene directa relación con lo que es el bulbo olfatorio. Es decir, que su primera neurona se va a encontrar en la región de la mucosa nasal, entre las células olfatorias. Algo que ustedes deben recordar, que estas células olfatorias van a presentar una glándula, que es la glándula de Bowman, ¿ya? Que se encuentra por la parte superior a la lámina cribosa del hueso etmoides, en la cual vamos a tener esta formación de las fibras nerviosas del nervio olfatorio. Entonces, en estas células se va a encontrar la primera neurona. La segunda neurona, vamos a ver que se encuentra en las células mitrales y las células en penacho, que se encuentran en el bulbo olfatorio. Si ustedes se fijan en esta imagen, podemos ver que el bulbo olfatorio está formado por células, ¿ya? Por capas. Tenemos las células granulosas, las células mitrales que tienen una forma triangular de forma casi alineada. Finalmente, en la parte media encontramos lo que son las células en penacho, que son las más pequeñas y forman una capa molecular. Por la parte inferior vamos a ver que presenta esta célula, que es la célula periglomerular. Esta célula periglomerular presenta el glomérulo olfatorio. Estas conexiones de células van a formar lo que es el tracto olfatorio. Y su segunda neurona se va a encontrar en estas células mitrales y en las células de penacho de esta vía olfatoria. Una vez que se forman, estas van a formar axones que originan el núcleo olfatorio anterior. Estas siguen la comisura anterior y van a ser en el bulbo olfatorio del lado contralateral. Fíjense ustedes,
tenemos acá el bulbo olfatorio, tiene el origen del núcleo olfatorio anterior, sigue un trayecto por el tracto olfatorio, hace una codadura, que es la comisura anterior, y va a terminar en el núcleo del bulbo olfatorio contralateral, del lado contrario. Vemos que este también va a estar directamente relacionado con la sustancia perforada anterior, que va a dividir la estría olfatoria en una estría olfatoria lateral y una estría olfatoria medial. Estas estrías olfatorias, como ustedes pueden ver en estas dos imágenes, va a tener una estría olfatoria lateral. Esta estría olfatoria lateral va a estar directamente relacionada con el lóbulo piriforme y el núcleo córtico medial, que forma prácticamente este lóbulo piriforme. La siguiente, la estría olfatoria medial, se va a dirigir hacia la cara medial del hemisferio cerebral y termina en el área septal de la conexión epitálamo-hipotálamo. Muchas gracias.